Esto ya ¿Te miro a ti o miro a cámara? ¿Qué prefieres? Mírame a mí, Vale. que es más o menos el plano. Sí. Esto ya lo estoy grabando, porque yo soy así. Buenos días, Lidia. Un placer hablar contigo después de ver tu película. Yo empiezo las entrevistas siempre con la misma pregunta, y es ¿por qué haces cine? Porque hago cine. Cine en general, no la película esta, ¿no? Sí, o cine en general o en particular. Cine en general, o sea, yo empecé cuando estaba en la universidad. Eso fue un momento, y me acuerdo muy bien cuándo fue. Vi un documental sobre el incesto y abuso sexual infantil, que claro, es el tema más horrible que puede existir. Y era un documental que realmente inspirador, con un tema así, y yo veía el poder de películas, porque esto podía cambiar la vida y cambió las vidas de millones de personas por todo el mundo con una película. Y entonces yo siempre quería hacer algo bueno, ayudar de alguna manera o mejorar el mundo, y entonces veía que con el cine era la manera más accesible, ¿no? ¿Crees que una película puede cambiar las cosas? Sin duda, sin duda. Para mí, por ejemplo, el cine me cambió a mí. Yo me acuerdo, aquí en Barcelona vi la película Desaparecido, que se trata de la CIA con Allende. Y era para mí, me abrió los ojos, porque yo creciendo en Estados Unidos siempre pensaba que era bueno y íbamos ayudando a los demás, y con esa película me di cuenta que no era así. Y yo creo que el cine tiene un poder increíble, pero por eso es súper importante tener mucho cuidado con lo que haces y cómo haces las cosas con el cine. ¿Sabes que hice un curso de cine e historia, vino Costa Gabras? Ah, sí. Y dijo que estuvo visitando Barcelona porque él quería rodarla en Barcelona. Decía que Santiago de Chile se parecía mucho a Barcelona. No me digas. Sí, lo que pasa que después problemas con permisos y cosas, al final la rodó en otro sitio. Ah, qué gracia. Pero él le encantaba Barcelona para rodar esa película. Pues mira, yo tengo muchos enlaces. Mi camarógrafo de Buen Camino es de Santiago de Chile. Vaya. Sí, sí. ¿Por qué hacer una película sobre el Camino de Santiago? Pues la verdad, o sea, yo no quería hacer esta película. Jolín. Quizás empiezo de nuevo, ¿no? Espera un segundo. La verdad, yo no quería hacer esta película. Yo cuando estaba caminando, yo fui a hacer el camino porque estaba en una transición, digamos, de mi vida. Y el camino me llamó. De repente era, debes hacer el camino. Entonces yo mientras hacía el camino, había gente que cuando se enteraron de que trabajaba en cine, me decían, debes hacer un documental sobre el camino. Y yo siempre decía, ni hablar. Porque, por dos razones. Había hecho un documental independiente 10 años atrás y fue tan difícil que dije nunca más. Y la otra razón, que quizás era la más grande, era para mí el camino era tan sagrado, tan mágico, que no sabía, tenía miedo de que no lo podía capturar, que no podía hacer un trabajo tan bueno para el camino. Y entonces me daba miedo. Pero lo que pasó es que al volver del camino no podía dejar de pensar en el camino. Y tenía esta voz interior que me iba diciendo, haz un documental sobre el camino. Y bueno, insistía, y al final, después de 2 o 3 semanas de escuchar esta voz, dije, vale, pues lo hago. Y ahora, ya que lo he hecho, veo y siento como si fuera parte de mi destino, que todas mis experiencias es como me empujaban o me guiaban a hacer el camino. El hecho de haber vivido aquí en España 6 años, de trabajar en documentales, de soy licenciada como spiritual practitioner, me encanta caminar. O sea, todas estas cosas me empujaba a hacer el camino.
hacer el documental sobre el camino. ¿Por qué detenerse en estas personas, que todas son anglosajonas? ¿Por qué no algún español que dé otra visión diferente? ¿Por qué centrarse en el mundo anglosajón de los peregrinos? Pues la verdad rodamos unos 17 personajes y mi idea original era tener muchos más, tener los digamos, principiantes o protagonistas y tener otros. Seguíamos un español, pero lo que pasó con él es que él ha hecho el camino 9 veces y no tenía una historia. O sea, porque lo había hecho tantas veces, no tenía un cambio tan grande como la persona que lo hace la primera vez. Y él fue el último que tuvimos que cortar. Teníamos 5 personajes más, iba cortando. Y, o sea, había de muchos otros países, pero de lo que ves, muchísima gente viene de estos países. Tenemos una coreana que está un ratito. Hay coreanos, hay japoneses, pero, por ejemplo, hay poca gente de color. De negros, por ejemplo, hay muy pocos. ¿Y el mecanismo cuál era? ¿Qué parte se rodaba, qué parte no? ¿Cómo fue el proceso de montaje? El proceso de montaje, no elegir los protagonistas. Bueno, una vez que has elegido los protagonistas, ¿cómo los filmas y por qué los filmas en esos pueblos y no en vale. otros? Pues primero quiero decir un poco cómo elegí los protagonistas. De toda la gente que ves en la peli, yo solo conocía a una, que es Annie, de Estados Unidos. Todos los demás yo cogí en el camino, porque para mí era importante dejar que el camino eligiera a la gente, que el camino me enseñara, esta gente debe ser parte del documental. Se fue una elección espiritual, casi. Sí, sí. Bueno, yo siempre digo que lo dejaba al camino, que muchas veces yo dejaba que el camino decidiera las cosas, porque para mí este documental no es mío, pertenece al camino, pertenece a los peregrinos, pertenece a los hospitaleros. Entonces íbamos caminando y íbamos pues hablando con gente y preguntando, pero dentro de eso también yo quería tener mucha variedad, quería tener una buena representación del camino, como lo que encuentras cuando estás haciendo el camino. Eso quiere decir gente de muchos países diferentes, de edades diferentes, razones por hacer el camino, religiosos, espirituales o nada. Y entonces eso era muy importante. Y entonces teníamos como 16 personajes, más o menos, que seguíamos. Y normalmente teníamos 3 equipos de cámara y cada equipo... Nos está llamando. Sí, sí. Cada equipo de cámara nos seguía, más o menos habíamos dividido entre los 2 principales cámaras, habíamos dividido los peregrinos. Y luego Fernando, que iba solo, él hacía su propio sonido, cámara y todo, él encontraba a la gente y filmaba. Y entonces, normalmente filmábamos a los personajes cada 3 o 4 días, porque yo quería dejarles tiempo para que tuvieran un camino normal, porque si rodeados de gente y con cámaras y tal no podrían. Y entonces normalmente por la mañana rodamos a alguien, hacíamos una entrevista, rodarles haciendo sus cosas, caminando, y luego subíamos en la furgoneta a buscar a otro. Entonces normalmente hacíamos 2 peregrinos al día. ¿Y de las personas que filmas, cómo es el proceso de montaje? ¿Qué partes coges, qué partes no coges? El proceso de montaje fue muy largo y muy difícil, y gracias a Dios tuve una mujer que es fenomenal, es muy buena. Lo que hacíamos, íbamos hablando de qué era mi intención con la película, y entonces íbamos carácter por carácter. Yo tenía, yo tenía todas las entrevistas transcritos. Sí.
Y entonces yo leía, y entonces íbamos hablando y empezamos con los más fáciles, que era Annie y Misa, que tenían unas historias muy definidas. Y entonces yo leía todos los transcripciones. Transcripciones, Sí. Yo leía todo, subrayaba y Beth miraba todo. Y entonces yo una vez que subrayaba lo que para mí era importante y ella había visionado todo, hablamos de la historia. Y entonces una vez que estamos de acuerdo qué era la historia importante de este personaje y por dónde íbamos ahí, ella iba montando. Y iba montando pues las cosas para contar la historia de esta persona. Entonces íbamos uno por uno. Y más o menos la historia de cada uno empezó más o menos 20 minutos y luego iba cortando y se quedó más o menos 10 minutos por persona. Porque, ¿cuál de las historias que cuentas es la que te ha llegado más? Ah, qué buena pregunta. Es que la verdad es interesante porque cada personaje me refleja y yo me ha pasado algo muy parecido a todos. Incluso hasta Misa, yo cuando caminé, no llegó a ser mi novio, pero caminé con un italiano que tenía 10 años menos que yo, durante 2 semanas y medio, algo así. Pero todos, pero el que más... Ay, es que no lo podría decir. Es que todos un poco. Para mí una cosa muy impactante era, yo cuando caminé, mi hermano murió cuando yo tenía 10 años. Y había hecho mucho trabajo, había ido a terapia y talleres y todo eso con mi hermano. Y cuando hice el camino, era como... Hubo momentos que sentía como si hubiera muerto ayer, unas nuevas olas de llanto, pero también al mismo tiempo le sentía como muy cerca, como si estuviera andando conmigo. Y él se había muerto más de 30 años antes y era muy interesante. Entonces lo que pasó con Wayne también me estaba pasando. Él estaba pues caminando para, digamos, recuperar un poco de la muerte de su mujer. Entonces cada uno tenía, también Sam, yo cuando caminé estaba en transición, no tenía ni casa, ni novio, ni trabajo. Y entonces no sabía qué hacer y fui a hacer el camino. Y también me sentía muy como Tomás, porque Tomás también es extranjero, pero habla muy bien el castellano, le encanta. Sí, y también cuando habla inglés, habla perfecto. Y él le gusta mucho la marcha de España y se enrolla con la gente. Y esto también soy un poco así. Entonces yo me sentía muy identificada con todos. A mí la señora americana que va caminando tan despacito, que piensa que no va a llegar, que tiene muchos problemas físicos, también para ella es un reto personal brutal, porque piensas desde el primer momento que la ves que no va a llegar, que va a ser un camino muy tortuoso para ella, muy doloroso, porque tampoco explican mucho de la vida de estas personas, ¿no? O sea, funcionan porque están en el camino. Tenemos que adivinar un poco de dónde vienen y, bueno, hacia dónde van es lo que menos, pero de dónde vienen es algo que no explican mucho, ¿no? Yeah. ¿Por qué? Porque eso es un poco lo que pasa en el camino. Encuentras a la gente donde están y en esos momentos y te cuentan lo que quieren contarte. Tú no tienes ni idea de dónde vienen, o menos lo que te quieren contar. Y entonces yo quería enfocar en la transformación que pasa cuando haces el camino, que la verdad mucho pasa después, pero eso quizás es otra película. ¿Y te la has planteado esa película? Me encantaría, pero no lo sé, porque, o sea, fue tan difícil recaudar el dinero para hacer que ahora mismo no tengo las energías, pero
quién sabe, si alguien me ofreciera, si me diera, aquí está el presupuesto, seguro. El problema para mí es volver a hacerlo como lo hice, no sé, no tengo la energía ahora, pero quién sabe. Por ejemplo, hacer una cosa más pequeña, más humilde, que sí que registre qué fue de estas personas, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando hizo Agnes Varda, que hizo 2 años después, cuando hizo Los Espigadores, después hizo 2 años después una cosa más pequeña, pero volvió a buscar, ¿no?, qué fue de estas personas, ¿no?, que vivían de esa manera, o cómo por ejemplo, cómo a Lidia ¿cuántas veces has hecho el camino? Pues eso es una pregunta difícil, porque hacerlo como un peregrino normal y corriente solo una vez. Pero luego volví a localizar y era caminar y conducir. ¿Eso es hacer el camino? No exactamente, pero estaba en el camino. Luego filmando, que esto para mí no es hacer el camino. Y luego otra vez fuimos de León a Santiago, hice un tour para recaudar dinero para acabar la peli. Y caminé mucho. Pero eso es hacer el camino, no lo sé, porque yo estaba trabajando y ayudando a otra gente. Pero sí, estaba caminando. Entonces, yo diría como un peregrino, solo una vez. Y veo en los títulos que aparece el nombre de Martin Sheen, que a mí, desde que vi Apocalipsis Now, me gusta este hombre. ¿Cuál fue su función en la película? Pues Martin Sheen, yo cuando fui a localizar en febrero 2009, cuando llegué a Santiago me di cuenta que ellos habían estado allí 2 semanas después, que ellos estaban buscando dinero para su película. Ellos lo consiguieron, yo no, que es lógico, ¿no? Son estrellas y tal. Y entonces me puse en contacto con ellos, seguimos hablando y en teoría, entonces yo filmé antes de ellos y justo después de filmar corté un tráiler, digamos, de 20 minutos para enseñar a la gente qué era mi idea, darles una idea de los personajes, temas, visuales. Y entonces enseguida lo mandé a Martin y lo recibió antes de filmar su película. Y me llamó y me dijo, ay, me encanta, es genial, lo podemos usar para entrenar a los actores. Entonces lo enseñó a los actores, porque ninguno de ellos había hecho el camino. Entonces usaban mi tráiler para entender un poco más del camino. Y entonces, pues claro, ellos filmaron y pudieron acabar la película enseguida. Y ellos acabaron 2 años antes que mí. Y entonces hubo una presentación y fui invitada y éramos como 500 personas y entonces después habían preguntas y ellos me conocían por la voz pero no de cara. Entonces decía, soy Lidia del documental sobre Camino. Y Martin empezó esto delante de 500 personas. Ay, pues Lidia ha hecho un documental fenomenal, ella está buscando dinero, si hay alguien aquí que tiene dinero, lo debe estar a Lidia, que tiene que acabar este documental. Y esto para mí fue un gesto tan bonito y tan generoso. Durante el estreno de su película, tomó 10 minutos para ayudarme a mí. Y esto, o sea, le agradezco muchísimo. ¿Y cómo ve Lidia peregrina a la Lidia realizadora? Ay, qué buenas preguntas tienes, que mira, que me han hecho miles de preguntas en los últimos 2 o 3 años. Pero Gracias, estas son las preguntas que a mí también me interesan. A mí me interesan. Sí, a mí también. Es que yo la verdad creo que no tenía ni idea de lo que hacía cuando hice el camino y cómo me iba a cambiar. Porque hay un dicho en el camino que el camino de verdad empieza cuando llegas a casa. Y eso me pasó a mí, porque mi camino de verdad era hacer este documental. Y para mí, yo llevo toda mi vida más o menos trabajando en el cine, pero casi siempre ayudando a los demás, conseguir sus sueños, o poner en cine sus visiones. Que nunca me fiaba bastante en mí misma, en lo que yo pensaba que era importante. Y hacer el camino
me ayudó a darme la confianza de que sí, esto es importante. Lo que yo creo que es importante e interesante, puede ser que mucha gente también lo piensa. Y entonces, yo creo que la Lidia Peregrina estaría muy, muy contenta. Muy contenta. Y ahora para terminar, hemos empezado con la misma pregunta para todo el mundo y acabaremos con la misma pregunta para todo el mundo. Y creo que cuando te he preguntado lo primero, me has respondido un poco. Pero, ¿recuerdas qué película cambió tu mirada como espectadora? ¿O una de ellas? Cuando eras adolescente y empezabas a ver el cine de otra manera. Bueno, la de Más era Desaparecido. Pero antes de eso, no me acuerdo de la película en general. Solo me acuerdo que me encantaba ir al cine. Pero me ponía de mal humor porque cuando yo era pequeña venía una película para niños como 3 veces al año, ¿no? Y me ponía tan enfadada pero hay nuevas películas para adultos cada semana y para nosotros. O sea, pero no me acuerdo de uno en particular, pero siempre me encantaba ir al cine. Pero han habido muchas películas que me han cambiado y me han quedado como muy fuerte y en el corazón y también socialmente, o me han abierto los ojos de muchas maneras. Hay muchos caminos en las pantallas, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es una cosa muy importante que quiero decir sobre mi película. Es que yo no lo he hecho para convencer a todo el mundo a hacer el camino. Para nada, para nada. Era para traer el camino a ti y que tú puedes tener un mini camino mirando la película y que sientas inspirado a hacer tu camino. Que si es hacer el Camino de Santiago, bien. Si es hacer cualquier otra cosa, bien. Yo solo quería inspirar a la gente a escuchar más a sí mismo y saber por dónde tienen que ir, que para mí el Camino de Santiago no es para todos, es para la gente que si te llama, bien, pero si no, pues bien, te llama otra cosa. Sí, puedes encontrar tu propio camino en tu interior, ¿no? Exactamente, de otra manera. Esto es solo una manera, hay muchas, y yo no pretendo decir que esto es ni mejor o el único, para nada, es uno. Pues muchas gracias, Lidia, ha sido un placer hablar contigo. Y gracias a ti. Estas cosas que me dices tan bonitas. Hombre, es que yo creo que tú estás haciendo una entrevista un poco como yo lo haría, porque son las cosas más, no solo aquí, pero un poco más... Sí, porque las películas te inspiran cosas, ¿no? Y yo si pregunto algo es para ir más allá. Claro. No para la típica pregunta que a lo mejor ya... no me interesa tanto como esa parte más emocional, espiritual de la gente que hace las películas. Pues por eso igual te ha gustado la peli, ¿no? Porque eres también un poco así. A ti.